En primer lugar, pasaré a presentar los currículums de nuestras y nuestros ponentes el día de hoy, todos con una extraordinaria trayectoria, y simplemente me limitaré a leer una breve sinopsis curricular. La maestra en Derecho Gabriela Guadalupe Valle Santillán, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es profesora investigadora de tiempo completo en esta institución, miembro de plantilla docente en la modalidad de Open Line curso, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestra en Derecho y actualmente doctoranda en esta especialidad. Perfil PRODEP vigente, así como miembro académico, miembro del cuerpo académico consolidado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bien, sin más dilación por el momento, cedo la palabra a la doctora Gabriela Guadalupe Valle Santillán, que nos compartirá el tema bioética para COVID-19, ¿a quién salvar? Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Leal. Bueno, pues hola, buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente platicando aquí con ustedes en este seminario internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional, ahora en esta edición, que es una edición virtual que estamos haciendo por primera vez. Y me da mucho gusto estar tanto como ponente, como estar también como parte del staff organizador. Y bueno, me gusta que estemos también que hayamos realizado este evento en el contexto, y de hecho así se titula esta edición especial, en el contexto de la pandemia COVID-19. Y precisamente debido a este contexto, decidí que mi temática para venir a abordar aquí a este seminario, decidí titularla de esta manera: bioética, hablar de bioética. Bioética para COVID-19 MX, con la pregunta ¿a quién salvar? Y es esta pregunta ¿a quién salvar? La cual tiene toda la atención aquí en México, en lo que concierne aquí a México, desde mediados de abril. Por ahí a mediados de abril salió una guía bioética, un proyecto, quiero aclarar, un primer borrador de guía bioética para la asignación de recursos médicos escasos, de recursos de medicina crítica, para atender lo relacionado con esta pandemia COVID-19. ¿Sí? Se sacó ese proyecto por ahí de mediados de abril. El Comité de Ética, que forma parte de una de las comisiones que integran al Consejo de Salubridad General, se dio a la tarea de elaborar, de redactar un documento que salió con un primer borrador allá a mediados de abril, y que sin embargo fue objeto de crítica inmediatamente que fue puesto a disposición ahí en el sitio oficial del Consejo General de Salubridad General. Inmediatamente saltó a la vista de instituciones representantes de los derechos humanos, protectoras de los derechos humanos, sobre todo de sectores vulnerables, como lo son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a alguna etnia específica. Inmediatamente salió en redes sociales, en Twitter, en los noticiarios, la crítica a este primer borrador, ¿sí? A este borrador de guía bioética de triaje. Triage, el término francés que significa en el campo médico, el triaje es utilizado como un mecanismo de priorización, un mecanismo de selección cuando hay una demanda de pacientes que tienen, pues hay que atenderlos, hay que proporcionarles un recurso médico que se tiene como escaso, ¿sí? Ante un contexto en donde prácticamente el sistema de salud pues, se encuentra en colapso. Entonces, el triaje es utilizado por los médicos, es común el triaje en el campo de los médicos, pero bueno, viene esto de la pandemia, que también en 100 años no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo actualmente a nivel global en todo el mundo, y pues sale esta situación de que hay sistemas de salud. Parece ser que no hay sistema de salud, ni siquiera de los países más avanzados, que pueda aguantar
una demanda tan grande y con recursos escasos para atender a esta enfermedad, hablando concretamente de los ventiladores, ¿no? Como un recurso de medicina crítica, escasa, y que se vuelve realmente un problema cuando los sistemas de salud colapsan. Este problema, pues ya lo veíamos por ahí de hace unos 2 meses, cuando empezó a estallar la enfermedad con un alto número de contagios y de personas que requerían hospitalización allá en Italia, en España. Se empezó a trabajar, les digo, desde mediados de abril aquí en México como una antesala para que no nos agarrara desprevenidos. Ese es el argumento que por ahí dijo el secretario del Consejo de Salubridad General cuando lo entrevistaron. Hay varias entrevistas que dio a los medios de comunicación. Y bueno, se empieza a trabajar esta guía bioética y por supuesto que es un tema que impacta directamente en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, porque recordemos que los derechos fundamentales traen consigo un efecto dominó. Es una de las características que rigen a los derechos fundamentales, la interdependencia que hay entre ellos, ¿no? El cumplimiento o incumplimiento de un derecho fundamental inmediatamente va a afectar a otros derechos humanos, a otros derechos fundamentales colaterales, ¿no? Aquí tenemos con esta temática varios derechos fundamentales en juego. El derecho a la salud, por supuesto, el derecho a la vida, claro, porque está la vida en juego, y también el derecho a la no discriminación y a la integridad personal. Entonces, es una temática que, por supuesto, no solamente es vista en el ámbito de los médicos son los primeros que tienen que atender esto, es a los que les llega esta situación, que les llega como un dilema ético, una carga moral, ¿sí? Al momento de que son parte de un sistema de salud pública, son los operadores del sistema de salud pública y luego de repente, con el alto número de contagios y el alto número de personas que requieren hospitalización, pues de repente el sistema colapsa, ¿no? Por ahí yo había escuchado también algunos argumentos, incluso el doctor Díaz Reborio también había hablado de esto en algunas intervenciones y decía, bueno, es que no hay sistema de salud que pueda soportar la carga que estamos teniendo hoy en día, ¿no? En el sector salud, en el sector de salud pública. Entonces es algo problemático, es algo que estamos teniendo, pues ahora sí que los que estamos viviendo en este momento, pues por primera vez, ¿sí? Y pues que genera dilemas éticos, morales, y que hay argumentos de moral utilitaria, consecuencialista, que se contraponen a otros argumentos de tipo ético y ontológico, por supuesto, y es una polémica constante. Les decía de este proyecto, de este primer borrador de guía bioética. Sí, al analizarla, por ahí, a mediados de abril, se subió ahí al sitio oficial del Consejo de Salubridad General, y con toda esta crítica la bajaron inmediatamente, ¿sí? La bajaron inmediatamente, por ahí logré recuperar el archivo de la memoria caché y me puse a leerla y sí tenía bastantes detalles, ¿no? Incluso detalles de redacción, que los detalles de redacción pues siempre son problemas que van a traer como consecuencia pues vaguedad, imprecisión, la necesidad de interpretación y pues en el campo de los médicos tratantes, que son los que están ahí en esta primera base de cañón, pues tienen ahí problemas. Se dice, ¿no?, que esta guía bioética se dijo tanto en el proyecto como ya en el documento final, porque ya hay un documento final. El 30 de abril se subió nuevamente ahí al sitio oficial del Consejo de Salubridad General el documento que se dice definitivo de guía bioética. Sí hay algunos cambios, sí hay una mejor redacción, hay un fundamento, ya un fundamento convencional, constitucional, legal, con el sustento también de esta resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y les digo, el primer proyecto, o sea, el borrador, pues sí traía algunas ahí inconsistencias, sobre todo que hablaba de ejemplos en donde sí, al leerlos, efectivamente se entendía un descarte automático de las personas adultas mayores, ¿no? Porque ponían un ejemplo de
¿Qué pasa si se tiene un ventilador y se tiene un paciente con 20 años de edad y un paciente de 80 años de edad? O sea, una edad totalmente dispar, y se hablaba de salvar, que el objeto debía ser siempre salvar el mayor número de vidas por completar. Entonces, poniendo el ejemplo de la persona de 20, la persona de 80, pues inmediatamente el que tenía un mayor espectro de vida por completar era la persona más joven, la persona de 20 años. Entonces, este ejemplo inmediatamente saltó a los ojos de las instituciones representantes de derechos humanos, de sectores vulnerables, y se baja y dice vamos a volverla a revisar e incluso vamos a pedir ya la inserción formal de la UNAM, porque sabemos que la UNAM tiene una silla ahí en el Consejo de Salud General. Por ahí, en un momento, de cuando se salió a la luz este borrador, la UNAM se había deslindado, ¿sí? Ya después se dice, bueno, se va a trabajar con los investigadores de la UNAM, se va a trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a trabajar con el CONAPRED, por ejemplo, para traer a la luz unos lineamientos, se dice lineamientos nada más, una guía para liberar de la carga moral a los operadores médicos y estar preparados para salvar el mayor número de vidas posible en caso de que haya un colapso en el sistema de salud. Y pues bueno, yo anoche me quedé, yo creo que esto es un escenario inminente, próximo. Yo ayer me quedé con el dato de ya que estamos rondando los 80,000 casos activos a nivel nacional, ya también con un alto número de muertes, de decesos, más de 8,500 muertes. En 24 horas, en las últimas 24 horas, hemos tenido un aumento de 3,463 casos. Son los datos que yo me quedé ayer en la noche con esas estadísticas. Y pues sí, es una situación urgente, ¿no? Y que es pues de máxima gravedad. Nada más para ir cerrando, algunos puntos que destaco de esta guía ya definitiva que quedó, guía de triaje. Como les digo, el fundamento convencional, constitucional, legal, que ese primer borrador no tenía, ¿sí? Se dice, a nadie se le va a descartar, se borran esos ejemplos de poner casos en donde se ponga como ejemplo una persona joven y una adulta, dice, a nadie se le va a discriminar y a nadie se le va a descartar en automático por ningún atributo en específico como la edad, como el pertenecer a alguna etnia o tener alguna discapacidad. Dice, para nada, o sea, ahora sí que lo que nosotros conocemos como categorías sospechosas, esos atributos por los cuales sectores de la población han sido históricamente vulnerados, dice, no se va a descartar. Es algo que sigue en polémica, por supuesto, porque pues al final de cuentas habrá quien diga, pues es que aun y cuando el triaje diga y esa guía bioética y los médicos digan que el triaje es un procedimiento complejo en donde influyen un montón de factores y no únicamente se va a determinar por la edad o por alguna discapacidad, al final, ya cuando se hace toda esa recomposición de los diversos factores que van a traer consigo ese puntaje, porque es una escala de priorización que se hace, dice, al final la edad va a afectar y la edad y todas estas condiciones particulares que los documentos convencionales, documentos jurídicos convencionales y nacionales protegen, dice, al final sí hay por ahí un descarte, ¿no? Es la polémica que está. No obstante, en 3 minutos, doctora. Perfecto. En esta guía se consagran principios como la justicia social, el respeto a la no discriminación, la objetividad en el proceso de triaje, la transparencia, la sensibilidad de tocar el tema también con los familiares de los pacientes, e incluso también una instancia de apelación, de impugnación de las decisiones de triaje. Entonces, pues es un tema que me parece totalmente que tenemos que verlo, que analizarlo como juristas desde el momento de que se está construyendo, como luego las consecuencias que pueda traer consigo y que puedan llegar a sede jurisdiccional o a sede no jurisdiccional también en materia de derechos humanos. Entonces, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo por la atención y terminaría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
a la maestra Gabriela Guadalupe Valle Santillán de la Universidad Juárez del Estado Durango por su brillante y magnífica intervención.